Em, ahí sí. Ya entonces, primero que todo, bueno, los felicito porque estén acá, porque igual no todos cumplieron, se nota. Algunas cosas sí de lo que vamos a hacer, para que se entienda cómo vamos a trabajar. Esta plataforma viene en cierta medida a ser un complemento a lo que estábamos haciendo. Es decir, en ningún caso se le puede decir que es una clase obligatoria o por así decirlo, una clase como las presenciales que teníamos, que estábamos acostumbrados a hacerlo antes, ¿ya? Entonces que quede claro eso, esto es complementario. Entonces, no es una obligación, po. Si alguno tiene algún problema de internet, algún problema de acceso a un computador o al celular, o incluso que se le corte la luz, no sé, en caso de, que no se sienta como obligado de que tiene que estar acá en cierto horario y tiene que estar, no, ¿ya? Que se entienda que eso es un complemento. O sea, yo no te puedo poner nota por estar acá o no, lamentablemente no se puede, porque claramente hay algunos que sí tienen justificativo y otros que no lo tienen. Pero que no sea una obligación que yo te tenga acá, que sea más bien una cuestión que sea decisión tuya. eh, y tú verás cómo vas avanzando en las guías que yo te mande o los trabajos que yo mande. Porque, bueno, algunos trabajarán bien con las diapos que mando o con esos trabajos que mando, pero a otros les gusta más el tema que yo esté explicando, entonces ahí ve cada uno su opción, ¿ya? Entonces, como había dicho antes, esto no puede llevar nota, así que tampoco consideren esto como obligación. Eso que quede bien clarito, para que no me anden preguntando después, para los que vean después esta grabación, ¿ya? Entonces, lamentablemente nosotros no alcanzamos a tener prácticamente de clase nada. Con ustedes no pasé materia nueva, pero nada, nada, nada. Lo único que alcancé fue a repasar algunas cosas del año pasado. Entonces, con ustedes tengo que partir, pero que casi de cero en segundo medio, ¿ya? Pero si ustedes, vamos a trabajar esta parte hoy día, ¿tienen estas diapos? Yo creo que sí. Si no, no importa, si vamos a estarla trabajando ahora. ¿La ven? Sí, 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 la vemos. Sí, ya. sí, yo la tengo impresa. Bien, así es mejor todavía. Lo que yo voy a hacer, yo tengo acá mi propia pizarra, entonces igual voy a estar escribiendo algunas cosas para que no sea pura lectura nomás, ¿ya? Ya. Ya, entonces mira, en segundo medio lo que se hace o el primer contenido que ustedes estudian es un conjunto numérico nuevo, ¿ya? Ahora, ¿a qué me refiero con conjunto numérico? Tal como dice su nombre, a un conjunto de números, ¿ya? Esa es como la definición básica de un conjunto numérico. Y yo voy a dar una lista bien larga con harto concepto, igual va a ser un poco pesada, un poco latera, porque es mucha materia lo que voy a hablar hoy día, de todos los conjuntos numéricos que ustedes han conocido a lo largo de su historia en la básica, ¿ya? Porque estos partieron de muy chicos. Entonces, el primer conjunto numérico que ustedes aprendieron por ahí como cuando entraron al colegio, incluso un poquito antes, es el conjunto de los números naturales, ¿ya? ¿Les suena eso? Conjunto de números naturales. Sí. ¿Saben cuáles son? No. No. Pero yo te voy a decir que sí los conoces y lo usas casi todos los días, eh, inconsciente o consciente, ¿ya? Los números naturales se escriben así como una I y una N, como para resumirlo, ¿ya? Entonces, cuando tú escribes eso, yo entiendo que es un número natural. Y estos números naturales son el uno, el El 2, 2, el el 3, 3, el el 4, el 4. 5, Ah, ¿sabes qué? puntito, puntito, y Sí. esto sigue hacia adelante, ¿ya? Entonces, todos los números naturales son los que van de uno en uno y son infinitos. Esta n significa que continúa, que es infinito, ¿ya? Entonces, yo puedo poner algunas características de estos números, ¿ya? Primero, que parten del uno. Eso es como la primera, lo más importante, ¿ya? Ya. La segunda es que son positivos. Si te das cuenta aquí los negativos no bailan, no, no están acá, ¿ya? No. Son positivos, ¿ya? Como dije antes, esta cosa continúa, entonces por lo tanto son infinitos, son muchos, ¿ya? Y
la principal función que cumplen estos números naturales, que ustedes de hecho cuando estaban en prekinder, no sé por ahí, cuando ustedes lo aprendieron, fue con la necesidad de contar, porque ustedes les ponían, no sé, pues, típico, sus porotos, sus manzanas, y le decían Sí. cuántas manzanas habían ahí, pues. Entonces, ¿para qué sirven o para qué se lo enseñaron? Para contar. ¿Ya? Entonces, si te preguntan alguna vez para qué sirve un número natural, tan simple para contar. Entonces, su función es contar. ¿Ya? Todo Ya. eso, todo lo relacionado con los números naturales. Con eso ustedes deberían estar más o menos bien. Después, otro conjunto numérico que lo aprendieron, no sé, por ahí como en primero básico, incluso antes, yo creo que todavía estamos en nivel pre-kinder, son los números cardinales. ¿Te suena eso o no? Los cardinales. ¿Ya? Estos números se escriben muy similar a los naturales. Se escriben iguales a n, pero con un asterisco. ¿Ya? O sea que cuando tú lo escribes de esa forma, yo entiendo al tiro de que me estás refiriendo a un cardinal. Y estos números cardinales, muy parecidos a los anteriores, pero estos tienen la gracia de que parten del 0. 0, 1, 2, 3, 4, Y infinito. infinito. ¿Ya? Pero lo que lo hace diferente es el tema de que en este grupo está incluido el 0. ¿Ya? Porque ustedes cuando chicos no aprendieron el 0 así como inmediato. No, No. ustedes lo aprendieron después que ya aprendieron a contar. ¿Ya? Entonces, como característica, también podemos poner acá entonces que parten del 0. ¿Ya? También Son infinitos. son infinitos, bien. ¿Y cuál es su Y, función? ¿Contar igual que el otro o no? aparte de contar, pero también aquí agregamos el 0 en el caso de que tú no tengas, que significa ausencia de algo. Ah, ¿Ya? Porque, por ejemplo, si tú en esos tiempos, supongamos que en unos 1000, no, más atrás, 2000 años atrás, cuando se inventaron estos números, estas cosas, eh, supongamos que tú tenías ovejas, ¿ya? En los números naturales, tú utilizas los números naturales para contar las ovejas, para saber cuántas tenías. En los números cardinales, supongamos en el caso de que tú vendiste una cantidad de ovejas, por ejemplo, tenías 10 ovejas y vendiste las 10. Entonces, ¿cómo representabas eso? ¿Cómo Ah, representabas el no tener algo? sí. Entonces, esa representación le corresponde al 0. Entonces, en este caso, su función es la, entre comillas, ausencia de valor. ¿Ya? Eso es lo principal. Esto es relacionado al 0, porque aquí el 0 es lo más importante, porque lo demás sirve para contar. Pero el 0 significa la ausencia de valor de algo, ¿ya? Para eso fue su finalidad. ¿Estamos? Sí. Ya. Después, aquí sí que damos un salto bien, bien largo, porque más o menos en séptimo, octavo, ustedes aprendieron los números enteros. ¿Ya? Los números enteros. ¿Y aquí cuáles serían estos? De los que parten del 10. ¿Del 10? O sea, hay- Fíjate, mira, el primer grupo eran los positivos. El segundo grupo eran los que parten de positivos uno. y el 0. No, vuelvo. El primer grupo eran los positivos. El segundo grupo era el positivo más el 0. Entonces, aquí, ¿qué me está faltando? Los negativos. Los negativos. Eso. Entonces, fíjate, los números enteros se escriben con esa letra que parece una Z. De hecho, es una Z. ¿Y estos quiénes son? Van a ser El los 1. negativos, puntito, puntito. Ojo,
por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, Ah, ya, ya, ya. puntito, puntito, y los positivos, ¿ya? Sí, sí, me pareció algo parecido en Google. ¿Ya? Entonces aquí que te quede claro, estos son los negativos, ¿ya? De aquí para acá tenemos los positivos, ¿ya? Y tenemos nuestro neutro, que vendría siendo el 0, ¿ya? Entonces, ¿qué características le podemos dar? Lo mismo que escribimos ahí, po, que son positivos, que son negativos y tienen neutro, que tienen 0, ¿ya? Pero ¿y su función? Su función, en este caso, es cuando tú tienes una deuda. Por ejemplo, si tú vendiste toda tu oveja, pero quedaste en deuda con alguien y debes más ovejas de las que tenías, entonces ahí tendría ahí un caso de número negativo, ¿ya? Entonces, en este caso, su función es deuda, ya en términos prácticos. Ah, Volvamos acá, entonces, son positivos, son positivos, son negativos y, y el 0, ¿ya? También son infinitos, igual que los otros, ¿ya? ¿Y su función ya. cuál es? Las deudas. La deuda. Su función es el de demostrar o representar, entre comillas, deuda, ¿ya? En todo caso, aquí igual se le puede dar otro tipo de uso. En el caso, por ejemplo, cuando uno está a nivel del mar, sobre el nivel del mar, uno considera que es un número positivo, pero cuando tú empiezas a bajar a El mar. nadar, por ejemplo, más profundo, tú tienes ahí, estás trabajando con números negativos porque estáis bajando debajo del nivel del mar, po, y eso incluye números negativos. Entonces podéis bajarte menos 1 metro, menos 2 metros, menos 10 metros, ¿ya? Es como otro uso. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Sí. Sí, ya. El cuarto conjunto numérico, estos son como más recientes, de hecho lo estudiaron el año pasado más o menos bien, o harto por lo menos, y es el conjunto de los números racionales. ¿Les suena eso, no? Ah, sí. Números racionales. ¿Y cuáles serían estos? ¿Cuáles serían? ¿Con qué trabajaron harto el año pasado? La primera materia más o menos. Vamos, si no importa que esté mal, díganme más o menos lo que se acuerdan. profe, un número racional, o sea, no puede ser como un 0,33333. Exactamente, entonces ahí tienes un caso de los números decimales están metidos en este grupo, ¿ya? Porque el año pasado ustedes trabajaron mucho con eso, con todo lo que era transformar números periódicos, semiperiódicos, números decimales, entonces esos números están metidos aquí, ¿ya? Pero los números decimales responden a otra cosa, una cosa más grande todavía. Algo que usted también trabajan mucho y comienza con F, Fracciones. Los finitos fracciones, periódicos. Ah. fracciones. Ah. Ah, ya. Mira, este número los racionales se escriben con una Q. Ya, y aquí voy a escribir una cuestión súper sofisticada, pero después lo voy a escribir en español. ¿Ya? Dice la definición de esta cosa que sean A y B. Ojo, A y B son números. Cualquiera, me da lo mismo. Sí. Son números que existen. Esa E significa existe. Escribir aquí, existe. ¿Ya? Sean A y B dos números cualquiera que existen ¿dónde? En los números enteros. ¿Ya? Y con la condición de que B, este numerito, el segundo, sea distinto de cero.
entonces se define, ahí está, ¿ya? En español, ¿qué significa esto? Que yo tengo dos números enteros, ¿ya? Dos números enteros cualquiera, o sea, puede ser un positivo, puede ser un negativo o puede ser el cero, ¿ya? Pero tengo un detalle, tengo que el b o el segundo número no puede ser cero. ¿Por qué? Porque yo defino una fracción, ¿ya? Y aquí voy a poner un asterisco. Hay un único caso donde la fracción no se puede calcular, uno solo. Y ese es cuando el b, el denominador de esta fracción, es cero. De hecho, lo vamos a comprobar aquí mismo. Voy a... Aquí tengo una calculadora, lo vamos a sacar acá para que lo vean y se confirme. ¿La ven o no? Sí. Sí. Ya. Mira, digamos que tengo 5 dividido en cero. ¿Qué creen que va a salir? Cero. No, ¿Cero? sí, cero. Veamos, mira, es igual. Me salió error matemático, Error. ¿ya? De hecho, comprobemos con otro, el 100. 100 dividido cero. Y eso te da error Error matemático, matemático. ¿ya? Entonces, ojo, al revés sí existe. El cero dividido 100, ese sí, y da cero. Pero 100 dividido cero, eso no existe, ¿ya? Entonces la fracción es el único caso donde uno no puede calcular la fracción, es cuando el denominador, el número de abajo, es cero, ¿ya? Entonces vamos a poner un asterisco acá. El único caso donde una fracción no se puede calcular, no se puede calcular, uy, que estoy escribiendo mal hoy día. Calcular, coma, es cuando el denominador es cero. Y el ejemplo, entonces coloco 5 partido en cero y eso no existe. ¿Ya? ¿Quedó claro esa parte, chiquillos? Chicos. Sí, profe. Sí, entonces para que estén claritos, porque después yo pregunto y digo, ya, ¿y cuándo la fracción no se puede calcular? Y ustedes me tienen que decir, pero inmediatamente, que cuando el denominador es cero, esa cosa no se puede. Pero tienen que tener claro eso. De hecho, el año pasado deberían haber trabajado harto ese tema, ¿ya? Pero si no, ahora ya, ahora lo saben. Insisto, el de abajo no puede ser cero, el de arriba sí, el de abajo no, ¿ya? Ya. Entonces, la definición en español, lo voy a escribir aquí para que se entienda. Definición. Los números racionales son todos aquellos números que se pueden escribir como fracción. Escribir como fracción. ¿Ya? Y como yo puedo escribir como fracción un número, entonces en este grupo caen los decimales también, po. Eso sí que lo trabajamos este año al principio. Cuando yo les pedía calcular, o sea, escribir un número decimal a fracción, número decimal finito, un infinito periódico o un semiperiódico, hacíamos los procedimientos y lo pasábamos a fracción. Entonces, aquí caen en esa categoría. Entonces, por ejemplo, los números decimales, ¿ya? Entonces,
De aquí yo tengo los decimales finitos, los finitos y los infinitos. Y de estos infinitos yo tenía dos, los periódicos Y y el los, periódico. y los semiperiódicos. Ya, ojo, esto aparte, no, eso ya no vamos a trabajar más. Quiero que se entienda más que los números decimales en sí también son fracciones. Y si son fracciones, entonces son números racionales. Con eso a mí me basta ya. Listo. Ustedes hasta ahora, hasta lo que era primero medio, han trabajado con estos cuatro conjuntos numéricos. Y con eso se han dado vuelta todo el rato. ¿Ya? Entonces tenemos los naturales, los cardinales, los enteros y los racionales. ¿Ya? Entonces, la materia nueva de segundo medio. La materia, esto sí que sí es bueno poner atención y tenerlo bien descrito por lo menos, es que aquí aparece un nuevo conjunto numérico, ¿ya? Y este nuevo conjunto numérico nace de un problema muy particular, mira, ¿ya? Vamos a poner aquí materia nueva. Ojo, esto lo que estoy rayando yo en esta pizarra, yo se lo puedo mandar igual, así que si alguno lo quiere, para que no estén escribiendo todo el rato. Sí, que están escribiendo hay cosas de ustedes, si la modalidad ustedes la eligen, ¿ya? Aquí había un problema. Yo les voy a plantear un problema. ¿Ya? Se desea calcular la diagonal de un cuadrado del lado uno. ¿Ya? Entonces yo dibujo el cuadrado, po. Un cuadrado normal, ¿no? ¿Ya? Tengo un cuadrado en donde esto vale uno, esto vale uno, ¿ya? Y yo te estoy preguntando por esto. Por... Uy, me quedo feo. Ahí sí. Te estoy preguntando por esto, la diagonal. O sea, esta línea roja. ¿Ya? Entonces esa diagonal le llamamos D. ¿Cómo creen que la puedo sacar? ¿Alguna idea? Dividiendo. ¿Qué cosa? ¿Qué puedo dividir? Los lados, por ¿Los ejemplo, lados? A por B de la Ya, isla. ya. A ver si con esto lo logran ver. Dibujé esa parte. ¿Esa parte qué significa? El ángulo, Ya el ángulo. ¿Qué tipo de ángulo? recto, 90. Ya, recto. Entonces, ¿qué tipo de triángulo? Si yo miro esta parte nomás tengo acá. ¿Cuáles son los Un triángulos que triángulo, tienen? ¿Cuál? no sé, Ya, a ver si los demás. ¿Qué tipo de triángulo es aquel que tiene un ángulo recto? Y tiene esta forma así, bien particular. ¿No se acuerdan? triángulo, rectángulo, o no, Ya, por ahí bien. no. Este es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Estamos bien ahí. Entonces, un triángulo rectángulo es lo que tengo acá. ¿Qué cosa, una materia que ustedes deben haber trabajado en octavo y yo estoy seguro que lo hicieron, o en séptimo, qué materia trabaja con el triángulo rectángulo? Es un teorema. Es un teorema súper famoso, que todos deben saberlo por lo menos el nombre. De ¿Cómo? ¿El de Pitágoras o no? Pitágoras, bien. Aquí baila Pitágoras, porque Pitágoras trabaja con el triángulo rectángulo. Es el teorema el que dice el de los catetos. Es igual a la hipotenusa. ¿Les suena? ¿Sí o no? Entonces, mira, Eso, esta parte, esta parte
es un cateto. Esta parte es otro cateto. Y esta diagonal vendría siendo mi hipotenusa. Entonces, ¿el teorema qué me dice? Me dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Esto es lo que dice Pitágoras, ¿sí o no? Yo creo que sí. Pitágoras. ¿Ya? Entonces yo voy a usar Pitágoras para esto. Porque en este caso la hipotenusa, ¿quién vendría siendo? Sería este lado. Y ese lado el que yo no conozco y quiero sacar. Entonces yo voy a decir que la diagonal al cuadrado va a ser igual a un cateto. Este cateto. ¿Ese cateto cuánto vale? Aquí dice que vale 1. Ya, lo reemplazo. 1 al cuadrado. Más. Este es el otro cateto. Ese. ¿Ya? En este caso también vale 1 porque es un cuadrado. Entonces se cumple todo muy bien aquí. Entonces te va a quedar otro 1 al cuadrado. Resuelvo. ¿Ya? ¿Cuánto es 1 al cuadrado? ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1. 1. Ya. Bien. Entonces, y este 1 al cuadrado también vale 1, porque es lo mismo. Y aquí yo tengo permiso de hacer la suma. Entonces yo tengo 1 más 1 sería 2. Y yo también sé que ustedes manejan el tema de las raíces, porque acá yo tengo un cuadrado, entonces yo no la puedo dejar así. Yo lo que tengo que hacer es aplicar la raíz cuadrada. Entonces en ese caso me quedaría la diagonal pero solita, sin nada. Y esto es igual a la raíz de 2. ¿Ya? ¿Estamos bien? Entonces tengo un cuadrado, me piden calcular su diagonal y encontré la diagonal con Pitágoras y me dio que la diagonal vale la raíz de 2. Aquí viene la pregunta del millón. ¿La raíz de 2 a qué conjunto pertenece? ¿A los naturales, a los cardinales, a los enteros o a los racionales? ¿A cuál creen ustedes? A lo irracionales. ¿A cuál? Lo irracionales. ¿Y cuáles son esos? No los conozco. O sea, es que por lo que usted había explicado en la clase, pues, Ah, dio un ejemplo y ahí, pues, ya. el cuadrado de 2 que no hacía eso. Ya mira, si uno quiere darle la respuesta con eso lo que yo di, con los naturales, con Ra- los cardinales, ¿Irracionales sería o no? irracional, pero yo no he definido nada de irracional, po, ¿o sí? Es que la No. clase lo había pasado, pues, No en me el colegio. acuerdo, ya no importa. Mira, pero el tema es, tú con los primeros 4 conjuntos que pasamos acá, los naturales, los cardinales, los racionales y los enteros, tú no puedes dar respuesta a eso, porque la raíz de 2 no es un natural, no es un cardinal, no es No, un número entero y no es un número racional. Entonces, este número pertenece a un conjunto nuevo, pertenece A a los un irracionales, pues. conjunto y ahí ya, entonces ya aparecen los irracionales, ¿ya? Entonces, esto es materia nueva y esto es lo importante. Entonces, aparece un nuevo conjunto numérico que yo lo voy a llamar irracional, o sea, lo contrario de los racionales, ¿ya? Entonces, vamos a escribir aquí, conjunto, profe, se y ve en la pantalla. ¿cómo? No, es que mi hermana está en clase. Ah, ya. Entonces, materia nueva, esto no, conjunto de los irracionales, ¿ya? Y estos conjuntos irracionales también se escriben con una Q, ¿ya? Pero con un asterisco. Y si los racionales se pueden escribir como fracción, los irracionales son todo lo contrario. Son todos aquellos números que
no se pueden escribir como fracción. ¿Ya? Esa es la definición. Son todos aquellos números que no se pueden escribir como fracción. Entonces ustedes me dirán, ¿y cuál puede ser eso? ¿Ya? Ejemplo de estos números, hay uno archiconocido que es el número pi. ¿Ya? El número pi no existe un método para transformarlo o escribirlo como fracción. Y yo creo que tienen la referencia de que su valor es 3,14, 15, 15, 92, 65, 4. Y la calculadora te dice que continúa puntito, puntito, puntito. ¿Ya? También el que habíamos dicho antes, la raíz de 2. La raíz de 2, ¿cuál es su valor? Por ejemplo, la raíz de 2 vale 1,41, 42, 13, 56, 2, puntito, puntito, puntito. ¿Ya? ¿Qué es lo que a mí me interesa? ¿Ya? Si nosotros miramos todos los números que son ejemplos de este conjunto numérico, ¿qué características puedo sacar, chiquillos, mirando estos dos números? Que los dos no tienen fin. Ya, son infinitos, muy bien. Entonces, la primera característica es que son infinitos. Son infinitos. Ya. ¿Cuál otra más? Son decimales. ¿Son cómo? Como no tienen periodo, no son decimales. Ya, ahí estamos. Si se dan cuenta, estos números no hay nada que se repita. No hay como un patrón. Entonces, acá tampoco. Entonces, en este caso, no tienen periodo. ¿Ya? Entonces, si estos números o se llegan a encontrar con un número que sea infinito, un decimal infinito y que no tenga periodo, o sea que no tenga nada que se repita, ustedes van a concluir pero inmediatamente de que va a ser un número irracional, ¿ya? Porque ese tipo de números, estos que me cumplen esas características, son todos aquellos números que no se pueden escribir como fracción. ¿Quedó claro esa parte, chiquillos? Porque es muy, muy sutil esa parte, son dos características. Son infinitos y no tienen periodo. Entonces tú concluyes de que es un número irracional. ¿Ya? ¿Se entiende? Si ustedes me preguntan cuál un método para escribir esto como fracción, yo les digo que no existe. No, no hay. No puedo escribir esto como fracción, simplemente no puedo. Entonces estamos claros, chiquillos, de cómo identifican ustedes un irracional de uno racional, Sí, más o porque menos. eso Sí, me interesa. ¿Ya? Entonces, de hecho aquí vamos a hacer como una especie de tablita. ¿Ya? Racional y acá un irracional. Entonces, el racional se puede escribir como fracción. ¿Ya? Y esto es lo contrario. No se puede. ¿Ya? ¿Qué otras diferencias podríamos escribir? que los racionales tienen periodo. Eso, muy bien. Despertaron. Eh, los números racionales, decimales, perdón, porque ahí tengo estos casos, pueden tener periodo. Y estos de acá, no, no pasa eso. Los números
decimales no tienen periodo. Entonces, ahí tenemos lo que hace la diferencia entre ambos grupos, ¿ya? Que quede clarito eso, chiquillos. Si yo les pregunto un racional, ustedes me dicen fracción. Si yo te pregunto irracional, me dices no es una fracción. Así de simple. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, vamos a hacer una especie de síntesis, un dibujito que estoy seguro que lo han visto en algún momento, que siempre los profesores de matemáticas lo hacen, y es este, ¿ya? En donde el primer conjunto numérico era los naturales, el natural, el conjunto más chico que existe. Entonces, yo lo voy a dibujar aquí, ¿ya? Después aparece otro conjunto numérico que es un poquito más grande, que es el de los cardinales, ¿ya? Y abarca el anterior. Después yo tengo el conjunto de los números enteros, ¿ya? Y me abarca todos los anteriores, ¿sí? Sí. Sí. Después yo tengo el conjunto de los Racionales. racionales y Abarca todo eso. abarca todos los anteriores, ¿ya? Ahí me quedo bueno. Pero ahora, aparte de esto, ¿Hay otro más o no? el último que vimos nosotros, ahora, son El un irracional. conjunto, los irracionales van aparte, ¿ya? ¿Ya? Entonces, tengo dos grupos grandes acá, los racionales y los irracionales, que quede clarito, ¿ya? Este es mi resumen de números. Con esto yo indico quién es más grande y quién es más chico, ¿ya? Los racionales y irracionales en tamaño son como más o menos parecidos. ¿Estamos? Sí. Sí. Bien. Ahí estamos, ahí pasamos todo esto. Está listo, está listo, está listo, está listo. ¿Ya? Aquí yo les pedí una tarea que obviamente ya no puedo poner nota, pero sí se las voy a pedir en algún momento cuando volvamos. Que esto tienen que buscar en internet, no importa Ah, dónde. sí, sí. Está hecha ¿Ya? esa tarea. Sí. Bien, Y yo encontré solamente dos, que fue el número pi y el de oro. ya. No, sí, El- ya con dos me basta, sí, sí, son todos lo mismo. Entonces, si no la han hecho, búsquenla, quien no la tenga, una definición bien breve y su aplicación. Eso no, tiene que estar en el cuaderno. Sí, Si se dan tenemos. cuenta, aquí está el dibujo que hice yo, Sí. que es Sí. lo mismo. ¿Ya? Ya, aquí nos vamos a detener. Parte de una raíz. ¿Ya? Entonces, como nos dimos cuenta acá, en este problema, nos salió una raíz por la raíz de 2. Entonces, en general, muchas raíces son números irracionales, ¿ya? De hecho, por ejemplo, la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 5, la raíz de 7, y así son varios. Entonces, hay que trabajar o estudiar las raíces. Entonces, aquí, como subtítulo, escribo partes de una raíz. La, la última guía que mandó de puras raíces, ¿no? Sí, después, de alguna forma, igual vamos a llegar allá, así que, porque hay que estudiar muchas propiedades de las raíces. Entonces, vamos a llegar ahí en un momento. Ya. 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 Entonces, las raíces, por ejemplo, un caso que ustedes sí conocen es, por ejemplo, esto. 2 elevado a 3 igual 8. Esto es una potencia, ¿cierto? ¿Ya? Las potencias tienen partes, donde este 2 se llama la base, este 3 corresponde al exponente y este 8 al resultado. ¿Ya? En este caso, a nosotros nos toca las raíces, y las raíces igual tienen una especie de posiciones que respetan nombres, ¿ya? Las raíces, entonces yo coloco de esta forma. Por ejemplo, ojo, aquí ya vamos a dejar de trabajar con raíces cuadradas, o sea, esas que tienen acá, que no va numerito. Ahora aparecen las raíces cúbicas, por ejemplo esta, las raíces cuarta, quinta, sexta, lo que se te ocurra. Hay raíces de todos tipos, menos negativos, solamente positivos, ¿ya? Entonces,
necesito que ustedes reconozcan parte de esas raíces, en donde a este numerito de arriba yo le voy a llamar índice, ¿ya? Y este número que está dentro de la raíz, yo lo voy a llamar subradical. Entonces, cuando yo, de hecho, esto tiene un nombre, o cómo se lee, esto se dice raíz cúbica de 8, ¿ya? Entonces yo voy a entender de que el cúbico o este 3 es el índice y el 8 es el subradical, ¿ya? Para que se entienda, porque muchas veces voy a decir una raíz y ustedes me tienen que identificar cuál es el índice y cuál es el subradical. Y este 2 corresponde al resultado de la raíz, ¿ya? Ahí no cambia el nombre de la otra. ¿Estamos bien ahí? ¿En las partes? Sí. Sí. Sí, porque son partes, no, pues no hay mucho que decir. ¿Esto cómo se lee? Se lee como la raíz cúbica de 8, ¿ya? Estamos bien ahí, está bien. Ya. Y aquí viene la pregunta del otro millón. Y es la siguiente. ¿Y cómo se calcula una raíz cualquiera que no sea raíz cuadrada? ¿Cómo se calcula una raíz? Porque no es que yo te pregunte cuánto vale la raíz cuarta de 16. Esto. Raíz cuarta de 16. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien la sabe? No. No, no debería, po, porque nadie hasta ahora nunca se había trabajado con esto, ¿ya? Entonces, esta raíz cuarta de 16 tiene, por así decirlo, un procedimiento, ¿ya? ¿Cuál es ese procedimiento? Es el siguiente, y esto es importante que si lo tengan, pégalo en tu pieza, no sé, hacete un resumen y lo pegáis porque es muy importante. Y dice lo siguiente, de que para calcular una raíz, ¿qué se hace? Se busca un número que elevado al índice, coma, dé como resultado el subradical. ¿Ya? Esto es muy importante porque con esto ustedes pueden responder muchas cosas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo yo una raíz? Haciendo esto. Se busca un número que elevado al índice dé como resultado el subradical. Y acá, lamentablemente, si no sabemos potencia, estamos jodidos. Porque las potencias me van a responder esta pregunta. ¿Ya? Porque yo tengo que buscar un número que elevado a 4, en este caso, un De número que 16. elevado de 16. Entonces, ¿cuál puede ser el candidato? ¿Cuál puede ser el candidato? El 4. El 4. Ya, mira. Si yo digo que es el 4, yo tendré que escribir ya 4 elevado a 4 dará 16. ¿Ya? Veamos. ¿Dos? Calma, déjame resolver esto. Entonces, 4 elevado a 4 significa que yo tengo el 4 por 4 por 4 por 4, No 4 da. veces. ¿Ya? Y si yo hago eso, No, es te pasáis. por No. bastante. Esto da 256. Acuérdate que las potencias son multiplicar tantas veces como lo diga el exponente. Son No multiplicar directo. ¿Ya? 4 Entonces, por 2, o sea, 4 ¿cuál otro candidato? Dime otro número. el, el 4 dividido a 2, ¿no? Pero aquí estamos hablando de pura multiplicación, entonces el dividido no me Ah, calza aquí. ¿Ya? O sea, también puede ser como 2 elevado a 4. A ver, vamos, po. 2 elevado a 4. ¿Ya? Entonces aquí yo debo escribir 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces.
Entonces yo tengo que 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8 y 8 por 2, 16. Entonces efectivamente, este caso me cumple y vale 2. O sea que si yo diera respuesta a este problema de acá, ¿cuánto vale la raíz cuarta de 16? Ustedes deberían colocar 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 2 elevado a 4 es 2 por 2 por 2 por 2 y eso es 16. ¿Se entiende? Sí. 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 Entonces estamos jodidos, como dije antes, estamos obligados a saber potencia, a saber nuestras de acá. Por eso que yo puse acá al principio esto, potencia, y después lo traduje en raíces. Porque si yo sé potencia, entonces sé raíces. Ese es el tema. Vamos a hacer otro ejemplo. Este es el ejemplo 1. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Entonces, digamos que yo quiero la raíz cúbica de, a ver, de 27. Esto. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Tengo que buscar un número que elevado a 3 me dé 27. Entonces, ¿cuál puede ser el candidato? ¿Cuál les suena a ustedes? ¿Cuál puede ser? ¿Cuál sería? ¿Elevado a cuánto? Me da 27. Un número elevado a 3 que me dé 27. 9. No. O un... 9 por 9. no. No. A ver, pero tírense uno, po, a ver qué pasa. Un ejemplo, cualquiera. Un número que elevado a 3 me dé 27. O sea que un número multiplicado por sí mismo 3 veces que me dé 27. ¿No hay candidatos? Chicos, 3 elevado a 3. Por 3. veamos. El 3. Entonces yo digo 3 elevado a 3 sería 3 por 3 por 3. 3 por 3 son 9 y 9 por 3 efectivamente es 27. Entonces la raíz cúbica de 27 es El 3. 3. Y ahí estamos. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Sí. Hagamos otro. Ejemplo 3. Ya, entonces, a ver, ¿cuál puede ser? La raíz cúbica de 64. Raíz cúbica de 64. O sea, buscamos un número que elevado a 3 me dé 64. El 8 no es, por si acaso. ¿Cuál puede ser? El 6. El 6. Veamos, pues. El 6 elevado a 3 sería 6 por 6 por 6. 6 por 6 son 36 y 36 por 6 parece, no estoy seguro, pero creo que vale 2,16. Entonces me paso, no me sirve. El 4. El 4, veamos. El 4. Entonces, 4 elevado a 3 sería 4 por 4 por 4. 4 por 4 son 16 y 16 por 4 efectivamente te da 64. Si no me creen, ustedes multipliquen ahí en calculadora nomás, no importa. ¿Ya? Entonces, la raíz cúbica de 64 entonces vale 4. ¿Ya? ¿Se entiende el método? Porque esa es la clave. Esto, Sí. ¿ya? Entonces se busca un número que elevado al índice de como resultado del supraradical. Eso es como un mandamiento, una cuestión que tenéis que saber, sí o sí. ¿Ya? Entonces, estamos listos. Aquí. Si se dan cuenta, acá yo en la diapo que mandé, yo le mandé la tablita.
El profe, Chicos, mira, yo mandé esta tabla, bueno, ya no es con notas, así que eliminen eso, a lo mejor con timbre después, pero esta tabla yo se las pido que tienen que hacerla, sí o sí, es una obligación. ¿Por qué? Yo, Porque esta yo, le, tabla, yo le pedí dime, ayuda a mi hermana en ese tapete. ¿sí? ¿Pero la completaste? Sí, sí, está hecho. Ya. Lo importante de esta tabla es que para calcular una raíz no voy a andar calculando ahí o pensando cuál raíz o cuál potencia corresponde. Entonces, a mí me interesa que ustedes tengan la tablita hecha y después ustedes miren nomás la tabla y me digan, 2 elevado a 4 es 16. Entonces, ese es el valor que corresponde a la raíz. Entonces, si ustedes tienen hecha la tabla, porque yo de hecho eso es lo que siempre hago en este curso, es que incluso si estamos en una prueba, ustedes pueden usar su tabla. Por eso que yo les pido acá que la hagan en un cartón o cartulina, o sea, que quede firme, porque después de tanto uso que le hacen, se empieza a hacer tira, entonces no es la gracia, ¿ya? Por eso necesito que la hagan si es que no la tienen. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Esta tablita hay que completarla, ¿ya? Yo puse acá los valores que más uso o los que más o son los más importantes, ¿ya? Entonces, acá necesito que me vayan completando. Falta acá completar todo esto, todo esto, todo esto, ¿ya? O sea, acá tienen que calcular 2 elevado a 5 y el resultado. El resultado, el resultado, el resultado. Todo esto son puros resultados, ¿ya? O sea que de alguna forma yo les pido ya, y 6 elevado a 3, ¿cuánto vale? Y ustedes me digan, pero inmediatamente mirando la tabla. Esa es la finalidad de esta. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí, chiquillos? Sí, Sí. profe. Ya, entonces, obligación tenerla porque si no, después uno no, ni yo, no me sé todas las potencias, entonces, para, para hacer más rápido este trámite, porque eso, entonces tú tienes tu tabla y estamos y avanzamos más rápido. ¿Ya? Ya. Aquí viene otro concepto más, otro subtítulo más, y es el de las raíces y su relación con las potencias. Con las potencias. ¿Ya? Por ejemplo, aquí nace un problema. ¿Ya? Si yo te pregunto cuánto es 81 elevado a un medio, ¿alguien me sabría responder eso o no? 81 elevado a un medio, una potencia ahí con una fracción aquí. ¿Alguien podría? ¿Alguien tiene como una idea de cómo sería o no? 81 puede ser a 1,5. 1,5. ¿Y cómo llegaste a 1,5? ¿Cuál fue tu procedimiento? O cambiémoslo, o uno más simple. Uy, cambiémoslo por 16. 16 elevado a un medio. Francamente, le estoy preguntando una cosa que ustedes no podrían responder, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta potencia, esto de acá, es una potencia muy específica y se llama Nunca la hemos potencia, visto, aparte. no, de hecho, ahora tenemos que verla. Entonces, con lo que tienen, no pueden, así de simple. Entonces hay que trabajarla. Esta se llama potencia de exponente racional, o sea, fracción, ¿ya? O sea, que si yo tengo, esta es la definición, que si yo tengo una potencia cualquiera, ahí tengo la definición para cualquiera. De esa forma, ustedes lo que tienen que hacer es reescribirla como una raíz. Es decir, y fíjate dónde voy a poner las letras para que quede bien claro. El A, que es la base, va acá adentro. Eso no cambia. ¿Ya? Pero el que va Ojo, afuera. ¿la cual? La que va afuera. La M, ¿Quién ¿o va no? afuera? La M. Esta M, a ver, voy a ponerlo en color para que se note.
¿ya? Entonces, la N y la azul va a ser M. Claro. Ahí sí. Entonces, la M, este numerito que va en el denominador de esa fracción, va a ir fuera, ¿ya? Y esta N, que es el numerador, va a ir adentro como exponente, ¿ya? Entonces, esta es la definición. Cualquier potencia que ustedes vean que tiene un exponente fracción, ustedes tienen obligado a escribirlo como una raíz, ¿ya? Entonces, en nuestro ejemplo, yo tengo 16 elevado a un medio, ¿ya? Entonces, la escribo, me va a quedar, el 16 va adentro, ¿sí? Sí. El 2, ¿dónde iría? ¿Afuera o adentro? Afuera. Afuera, bien. Entonces iría aquí. Y el 1 iría acá adentro, como exponente, ¿ya? Ahora ustedes me dirán, ¿y eso qué es? Eso, si yo lo escribo de esta forma, deberían reconocerlo, pero de inmediato. Eso es lo mismo que esto, ¿ya? O sea, yo no escribo el 2 y no escribo el 1. ¿Por qué? Porque 16 elevado a 1 es 16. Y ustedes, desde que aprendieron raíces, nunca le han puesto a las raíces cuadradas el 2. Pero en cierta medida debería ser, ¿ya? Las raíces cuadradas son aquellas raíces con índice 2. Entonces uno suele no escribirlo. Y aquí entonces la raíz cuadrada de 16, ¿la conocen ustedes o no? No. ¿No? ¿Segura? La raíz de 1, la raíz de 4, la raíz de 9, la raíz de 16, ¿no te suenan? Sí, pero es que no he hecho esa tabla. Ya, no importa, porque para allá vamos igual. Estas raíces cuadradas, dentro de las raíces, son las más básicas. ¿Por qué? Porque esta raíz en específico, yo te voy a decir que vale 4, ¿ya? ¿Por qué? Porque son aquellas raíces que vienen de multiplicar un número por sí mismo. Es decir, si yo multiplico el 4 por 4, ¿me da 16? Sí. Sí. Por ejemplo, si yo tengo la raíz de 9, yo te voy a decir que vale 3. ¿Y por qué? Porque 3 por 3 me da 9. La raíz de 25, yo te digo que vale 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 es 25. La raíz de 4 vale 2 porque 2 por 2 es 4. ¿Te das cuenta? Entonces, esta gracia la cumplen las raíces cuadradas, o sea, las que tienen ese índice. Entonces, ahí ese es mi interés en este otro sentido. Aquí, la tabla tenía dos partes, una con potencia y otra con raíces. Entonces, esto necesito que ustedes también la hagan, que me la vayan completando. Con ayuda de calculadora, si quieren, no importa. Si me interesa que la calculen, ¿ya? Si te das cuenta, en esta parte, en estas dos columnas, tengo puras raíces cuadradas. Tengo la raíz de 0, la raíz de 1, la de 4, 9, 16, 25, 36, 49 y así sucesivamente, ¿ya? Si te das cuenta, están en orden, así que tampoco es mucho cálculo. Esto sería 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente, ¿ya? Por eso que a mí me interesa que ustedes sepan estas raíces, que las tengan. O sea, que miren la tabla y me respondan, pero al tiro, ¿ya? Volvamos acá. Vamos a hacer otro ejemplo. Si Córrete. yo tuviera, a ver, por ejemplo, 60 y... no, un 2. 2 elevado a 2 tercios. Ya. Eso escribámoslo como raíz. ¿Cómo quedaría? Quedaría 2 ¿Ya? ¿Adentro? adentro. ¿Ya? ¿Qué más? Y Este otro 2, ¿dónde va? adentro. Adentro. Bien. Y el 3 afuera. Eso es lo que a mí me interesa, que ustedes sepan escribirla. Así me da lo mismo todavía que la sepan calcular.
Entonces, en este caso, si yo desarrollo esto, me va a quedar la raíz cúbica. Eso no sé, ya nada que hacer, pero este 2 elevado a 2 sí podría hacerle algo, porque 2 elevado a 2 yo sé que vale 4. Y ahí yo tendría hecho el ejercicio, tendría listo la escritura, ¿ya? Otro, por ejemplo, 5 elevado a 7 cuartos. No, le puse mucho. 3 cuartos, ¿ya? Entonces yo escribo ya el 5 va adentro, el 4 iría afuera Y el 3 y el 3 adentro, ¿ya? Puse los colores distintos. El 4 va afuera y el 3 va adentro, ¿ya? Y esto todavía lo puedo reescribir más y me va a quedar como la raíz cuarta. Yo te digo que 5 elevado a 3 vale 125. Y ahí yo tengo bien escrito el tema, ¿ya? Pero ¿qué me interesa a mí? No que sepan calcularla todavía, me importa que ustedes sepan escribir de potencia a raíz, ¿ya? Y esta es la formulita para eso. ¿Estamos? Sí. Sí, ya. ¿El Jason estamos o no? Como avión, profe. Muy bien. Ya. Entonces, esas tablitas, si no las tienen, a completarlas, ¿ya? Y si están hechos. Ya. Vamos a hacer estos ejercicios y estaríamos terminando por hoy. Uf. Uf, No, profe, es que aquí ha cambiado los horarios demasiado. Uno no puede dormir la noche y despierta súper tarde. No. sí, comprendo, sí, a mí también me pasa. De hecho, también encuentro, bueno, esto es como una supuesta clase, pero tampoco es como clase real, porque de hecho yo también tengo clases. Yo estoy haciendo un magíster en la universidad y también me tienen con clases online, entonces ¿Online? no es lo mismo. El profe ahí te está hablando todo el rato, entonces, Sí, uno eh, es lo mismo de ir a pararse, preguntarle, pedirle firma. sí, pues, ya, ya, terminemos esto y estaríamos listos por hoy. Ya, profe. Fíjate, dice, identifica si cada número pertenece o no pertenece al conjunto dado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Tenemos el 21. El 21, el 21 es un número natural. Sí, po. ¿Y cuáles eran los naturales? Los naturales son el 1, el 2, el 3. Ya, o sea, los positivos en general. Los positivos, Entonces, ¿el 21 es un número positivo? sí. Sí, entonces es un número natural. Ya. ¿El 21 será un número entero? Sí. Sí, Sí. ¿Por qué? porque Vale. ¿Por qué? Acuérdate, los números enteros eran los positivos, eran los negativos y el cero. sí, pues sí. Entonces el 21 está metido en ese grupo. Sí, pues sí está. ¿Ya? Entonces, último, bueno, todavía falta. ¿El 21 es un número racional? ¿Es una fracción? No, ¿No? ¿Qué dice el público? Sí, güey. ¿Por qué? ¿Cómo? Que repítame, es que mi hermana aquí no se cae nunca. Ya, el 21 es un número racional, o sea, ¿es una fracción? Hubiera dado una décima por esta pregunta si estuviéramos en clase. No. o sea, sí puede ser un número fracción, o sea, puede pasar a fracción, po. ¿Y cómo hacemos eso? Ya, mira, yo te voy a decir que sí, es una fracción. Le dije ¿Por que sí. qué? Le dijimos que sí, po. Entonces Sí, una décima. La pero pregunta era acaso era racional, sí o no, pues no pidió nada más. Ahí después le agregó. claro. Sí, po. Ya, mira, aquí viene el truco. El 21 yo lo puedo escribir de esta forma, como 21 partido en 1. ¿Y esto es una fracción? Sí. Sí, pues. Sí, ¿Y conserva el valor numérico? También, pues. Sí. Entonces,
Esto Sí. es un racional, o sea, estos números igual se pueden escribir como fracción, ¿ya? Entonces, estamos listos. El truco es ese, tú escribes un número partido en 1 y se transforma, pero inmediatamente en una fracción, ¿ya? Ah, Entonces, si es racional, ¿será irracional? también. No, pues ahí estamos mal, pues, ¿viste? No, Si, acuérdate, los números se clasifican o fracción o no es fracción. Esas son las dos Ah, opciones grandes. o sea, si es fracción, no puede ser fracción. Exactamente, entonces, por eso, o es uno o es el otro, no pueden ser los dos al mismo tiempo. Ah, ya, ya. ¿Ya? Vamos con el otro. El 3,14. ¿Será un número natural? eh, 3,14. no, ¿No? ¿Eso fue una pregunta o una afirmación? No, no es no natural. ¿Cómo va a sé. ser natural? Acuérdate que los naturales van de 1 en 1 y este es un número decimal, entonces no puede ir de 1 en 1. Ve, le dije que no, po. O sea, no Yo puede. también, pues ve. Pero no me dices por qué, po. Ah, querer por qué. Obvio. Es ¿Ya? que yo doy respuesta, pero no sé explicar. Ah, ya. Entonces, natural no puede ser. ¿Será un número entero? No, tampoco puede ser número entero, po. Tampoco, porque hace la misma gracia que el anterior, porque los números enteros también van de 1 en 1. Y esto es un número decimal, entonces no, tampoco sirve. ¿Ya? ¿Será un número racional, o sea, una fracción? No, No, ¿No? no puede. no, porque usted dijo que eso no se podía pasar a fracción. Cuidado, este dice 3,14 nomás, no dice 3,14, 15, 92 y puntito, Ah, puntito. entonces, sí se puede pasar a fracción. Se puede, pues mire, lo vamos a hacer acá. 3,14. ¿Cómo se pasaba a fracción? Aquí tienen que acordarse porque esto lo trabajamos antes de, de que se suspendieran las clases. Ok, ni Acuérdate, me acuerdo. se escribía el número completo, sin coma, sin nada, Ah, ya. ¿ya? Y de abajo, este de tipo finito, entonces se escribía un 1 y después tantos ceros como O cifras después de la tenga coma. después Ah, de la ya. coma. Dos. Entonces en este caso tengo dos cifras, entonces irían dos ceros. Y esto de acá es una fracción, pues. Entonces pudimos pasar un número decimal a una fracción. A una fracción. Si Entonces, es solo, si es solo 3,14, porque si hay otro número, no. exactamente, porque aquí si hubiera puesto más puntitos, entonces uno entiende que es infinito y continúa. Sí. Pero aquí yo te di solo eso, 3,14 y sería nada más. ¿Ya? Ok. Entonces, como dijimos antes, si es fracción, entonces No no es. puede ser del otro tipo. Sí. Ahí. Ya. El menos 256.898. ¿Será un número natural? No, No. No, no, porque estos son positivos, entonces no se puede. ¿Será un número entero? sí. Sí, porque aquí sí están los enteros, entonces tenemos ese Sí. permiso. ¿Será una fracción? Sí, pues sí se puede pasar a fracción. Igual que el 3,14. No tanto, sino No, más como el 21. no. Porque ese, mira, menos 256.898, tú al final de cuentas lo escribes de esta forma, ¿no? Menos 256.898 partido en 1. Y cumpliste Y una con fracción. aunque sea fracción, po, Qué fácil. ¿ya? Y no tienen que hacerle nada más, pues, si ya está clarito el tema, ¿ya? Entonces, ¿es fracción? Sí. Sí. Y ¿Es no. irracional? No. Ya. La raíz de 144. ¿Será? ¿Qué será? O sea, puede ser un número. Entero. Ya. No, Aquí hay que entrar a hacer algo más. ¿Por qué? Porque la raíz de 144 se puede calcular o no. sí, pues. ¿Cuánto sería esa? Ah, ya, está lindo el cálculo. ¿Ya? Entonces, si tuvieran su tablita a mano, mirarían y dirían, ¿y la raíz de 144 cuánto vale? Pero también teníamos la calculadora. Sí, pero la tablita es más También está práctica. el profesor de matemáticas. ¿Cuánto es eso? Claro. Mira, la raíz de 144 viene del 12. Es 12. Sí, pues sí, yo sabía.
porque 12 por 12 te da 144, ¿ya? 144. ¿Ya? Entonces, el 12, trabajemos con el 12 ahora. ¿El 12 es un número natural? Sí, po. Sí, po. Sí, no hay duda. ¿Es un número entero? Sí. Sí, po. También. ¿Es una fracción? Sí. ¿Se puede pasar a Sí. fracción? También, pues, porque yo lo escribo 12 partido en 1 y cumple. Democracia. Entonces, si es fracción, entonces no es del otro Democracia. tipo. ¿Ya? Seguimos. Raíz de 35. Ya, También puede ser entero, o sea, natural. ¿Ya? Pero primero, ¿cuánto sería la raíz de 35? Eh, Raíz de 35. Mira, aquí sí que nos vamos a apoyar de la calculadora. Aquí tengo la sí, mía. El a mí 5, la ¿no? calculadora me aparece 5,91, 60, 79. Ya, miren más acá, po. Raíz de 35 y te va a dar 5,91, 60, 79, 78, 3. Vamos a copiarlo. Díctamelo. 5,91. ¿Qué más? 60, 60, 79, 79. 78. Ya. ¿Se lo dicto todo? Sí, todo. 30. 30. Ya con eso no. Me imagino que esto sigue. Esto yo entiendo que son puntitos porque continúa. ¿Ya? Sí. Entonces, si te das cuenta, mira, es un número decimal infinito porque sigue. Pero ¿tiene periodo o no? ¿Tiene algo que se Sí, repita? po. O sea, ¿Tiene o no? no tiene periodo. Un número que se repita, ¿no? Po. No, pues no No. tiene. Nada. Entonces, si se acuerdan, los números que reúnen esa característica son estos que están acá arriba. Bien arriba. Bien arriba. Aquí están, ¿viste? Mira, ahí están. Son infinitos y no tienen periodo. Entonces, ¿a qué conjunto pertenecen aquí? A lo. Semiperiódico. No. No, pues, me confundí. Mira, aquí los tengo. Son infinitos, no tienen periodo, por lo tanto, no se pueden escribir como fracción. Y si Son no se pueden, irracionales. son irracionales, efectivamente. Oh, soy terrible, bueno. ¿Ya? Entonces, ojo ahí, para que reutilicen lo que trabajamos. Como este número ya estamos claros, entonces, ¿puede ser un número natural? No. No, porque de partida es decimal, no puede. ¿Puede ser un número entero? No, tampoco. Tampoco, porque los enteros van de uno en uno. Esto no va de uno en uno. No, po. Ya dijimos que este es irracional, entonces va aquí sí, pero acá no. Y O acá es no. uno o es O el es otro. otro. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Sí, estamos dados para entrar a clase y otra. Ya. Después tengo la raíz menos la raíz de 49. ¿Ya? Entonces, si ustedes tuvieran su tablita, me dirían que la raíz de 49 es 7, -7. menos 7. Muy bien. Ahí el menos Mira, no afecta en nada, está afuera. la tablita, ¿vos viste? Ella tenía la tablita. No, Sí. tengo la calculadora. Igual tienes que hacer la tabla, así que tenés que hacerla en algún momento. Ya, Sí. entonces, la raíz de 49 es menos 7. ¿El menos 7 es un número natural? Sí, po. No, pues. No, 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 no. No, ¿Sí o no? No, no, pues no, no. no, No, porque no es negativo. eso. ¿Es un número entero? Sí. Sí. Sí, aquí sí que se cumple. ¿Es una fracción? No, sí. Todavía no estáis usando el truco, acuérdate, mira, si tú colocáis menos 7 partido en 1, ¿es fracción? Sí, Sí, pues, po. profe, sí, sí. Sí. Ya, po, Se que me sea Ya no, olvidó. inmediata. no Se me me haga olvidó. caso. Ya, entonces, si es fracción, entonces no es del otro. No. Ya. Nos toca ahora menos 29,1. Oh, ¿Será natural? no, No, pues No, pues no sí. es natural. no, pues, obvio. Ya. ¿Será un número entero?
Sí, por Sí, po. el menos. Chiquillos, todavía no están notando la diferencia entre un número entero y uno Es entero racional. porque es negativo, po. Ya, pero ojo, las fracciones también pueden ser negativas, los racionales también pueden ser negativos. Ya, los números enteros van de en uno, no son decimales. No puede, po. Ya, entonces, claro, este es negativo, sí, pero es decimal, pues entonces no me sirve. Ya, que quede claro esa parte. Este es decimal, entonces yo puedo escribir este número como fracción. Sí, po. ¿Cómo se hacía? 291 partido Bien, en 10. en 10, perfecto. Y le agregamos el menos, listo. ¿Y esto es fracción? Ahora sí que sí, pues. ¿Ya? Ahí estamos. Y como es fracción, no puede ser del No otro es tipo. del otro. Ya, vamos bien. 12,76, 12,76, 39. 87,6. Vaya, bien ahí. ¿Ya? Ojo, no tiene puntitos, así que yo digo hasta ahí que termina hasta ahí nomás. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿será un número natural? No, po. No es No. natural. ¿Será un número entero? No. No. Tampoco, porque es un decimal. Sí. ¿Esto lo puedo escribir como fracción? Sí, pues también se puede escribir con fracción. También se puede escribir, de hecho, anotémoslo, va a ser 1, 2, 7, 6, 3, 3, 9, 9, 8, 7, 8, 6. 7, 6, partido en 1 y tengo 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 5, 7. 6, 7. 7, 0. 4, 5, 6, 7. Con eso estamos listos. O sea, Perfección. aquí sí, aquí no. Y el último, y estaríamos listos por hoy. La raíz de 3. ¿Cuánto valdrá la raíz de 3? Sí puede ser un entero, o sea, natural. Ya, mira, volvamos a la calculadora, porque aquí no necesito. La raíz de 3 es ¿Esto? igual, ¿A no, 3? No, pues. mira, A Ah, 1,7. 1,73, 20, 50, 80, 8 y yo estoy 8. seguro que continúa. a ¿Ya? ver, Díctame, 1,71, uno, no, como 73, perdón, 73, 20, 20, 50, ya, 80, 81 más, 8. 75. 75. Ya, ya no importa, si esta cosa yo sé que continúa. ¿Ya? Entonces, fíjate, este número, raíz de 3, es parecido a la raíz de 35. ¿Por qué? Porque es decimal infinito y no tiene periodo, no hay No nada que puede. se repita. ¿Ya? Entonces, no Entonces, es natural. no es natural, no es entero, no es fracción, Y pero si es. sí irracional. Cacha. ¿Ya? ¿Estamos claros, chiquillos? Sí. Sí, Ya, porque eso me interesa. Entonces, en resumen de todo esto, tengo dos grandes grupos, los racionales y los irracionales. Los racionales son los que se pueden escribir con fracción y los Y los irracionales, lo irracionales contrario, no se puede. No no se se pueden puede. escribir con fracción, ¿ya? Ahora, ¿cómo identifico yo un irracional? Cuando es un número decimal infinito y que no tiene periodo. Con eso es la clave para identificarlo. Y estaríamos listos por hoy. ¿Dudas? ¿Alguna consulta? no, No. ¿No? no. Que la última guía tiene muchas Sí. raíces, ¿no? Pero calma, si después ahí tenemos que pasarla, así que No, después pero la vamos. al lado de esa tabla hay Hay un otra más, ejercicio. esta. Sí, Ya, ¿alcanzamos a hacerlo ahora o mañana? ¿Qué pasa a usted? ahora, porque mañana pasemos a la otra. Ya, entonces vamos a copiarla aquí. Igual es súper simple esto. Aquí. Aquí está. Aquí, como dice, yo puedo usar calculadora, tenemos permiso de eso. Ya porque dice, mira, resuelve la siguiente operación y determina si es racional o irracional el resultado. Puedes usar calculadora. ¿Ya? Entonces, tengo la raíz de 2 más la raíz de 3 y eso partido en 5.
tengo mi calculadora acá. Entonces yo voy a escribir, ojo, en paréntesis, bien. Así, raíz de 2, ¿ya? Más la raíz de 3, cierro paréntesis, y eso dividido en 5. ¿Ven? Ahí está escrito lo mismo. ¿Y eso cuánto me da a mí? Me da ese número. ¿Te da lo mismo, no? Parecido. Pero las primeras cifras deben ser la misma. Sí. Sí. A ver, díctame. No, pero ¿dónde está el 74? Ah, ya. 0, 0, 62, ya, 92, ya, 52, ya. 87, 87. Uno más. 39. Ya. Y esto continúa para allá. Conclusión, fíjate. Al hacer esta operación, ¿qué tipo de número nos dio acá? De partida yo veo que es decimal, ¿cierto? Sí. ¿Qué otra gracia cumple? Que es infinito. Muy bien, infinito. ¿Y la última? ¿Qué otra condición? ¿Qué otra gracia cumple? ¿Tiene algo que se repita acá o no? ¿Un patrón? ¿Un periodo? No. No, no tiene. Entonces, no tiene periodo. Entonces, conclusión de todo esto, entonces, ¿de qué tipo de número es? Irracional. Irracional. Muy bien. Entonces, este es irracional. Porque es decimal, porque es infinito, porque no tiene periodo y porque no lo puedo escribir como fracción. O sea, el primer ejercicio es irracional. ¿Ya? Después, tengo la raíz de 3 elevado a menos 2. ¿Ya? Aquí hay que hacer algo antes, porque fíjate, ¿qué pasaba o qué se hacía cuando tú tenías una potencia con un negativo arriba en el exponente? ¿Alguien se acuerda o no? No. No. Mira, acá había una propiedad de las potencias, donde cuando había un exponente negativo, tú lo escribías como fracción, de esta forma. Arriba siempre iba un 1, siempre no cambia. Y abajo tú escribías esa misma potencia, la misma, pero positiva. Y ahí yo arreglaba el problema. Entonces, repito, cuando tú tienes una potencia negativa, ¿cómo se arregla? Escribiendo un 1, raíz de fracción, y la potencia ahora positiva. Eso es una propiedad de las potencias, ¿ya? Y una vez que yo hice eso, yo acá voy a hacer lo siguiente. Como esto es una potencia, entre comillas, porque tengo una raíz, pero es una potencia, yo eso lo puedo escribir como la raíz de 3 por la raíz de 3. Dos veces, porque aquí me dice que multiplico por sí misma dos veces la raíz de 3. ¿Ya? Entonces, mira, la misma calculadora, multiplica raíz de 3 por raíz de 3. A ver cuánto te da. 3. 3. ¿Confirmado, segura? Sí, 3. Sí, da 3. Entonces aquí pasa algo curioso porque cuando tú multiplicas, Le uy, puse un 0. sí, no puedo borrarlo, no sé qué pasa. Oh, no puedo. Ya, esto se cancela. Entonces cuando tú multiplicas la misma raíz por sí misma, te da lo que estaba dentro de la raíz. Por ejemplo, si yo tengo la raíz de 35, ¿ya? Por la raíz de 35, ¿qué es lo que va a pasar? Que me da 35, o sea que como que la raíz se elimina cuando es la misma, ¿ya? Eso es un caso que se nos da acá. Otro ejemplo, no sé, por raíz de 59 por la raíz de 59 y pasa lo mismo. Y cuando las raíces son distintas. Ya, ahí cambia la cosa, ahí no se cumple esta propiedad, ¿ya?
Cuando son distintas, ahí la vamos a trabajar después más adelante porque eso viene siendo una multiplicación de raíces muy específica. Entonces ahí sí se puede. Pero en este caso, nosotros nos conformamos con que si las raíces son iguales, las multiplico, yo como que elimino la raíz y estamos bien por ahora. ¿Ya? Entonces, este 1/3, ¿qué tipo de número es? ¿Una fracción o un irracional? Una fracción. Una fracción, pues, se le nota por todos lados, entonces este es racional. Y nos abandonó el Jason, ¿no? Sí. Sí, ya. Después tengo raíz de 29 menos la raíz de 16 partido en raíz de 9. ¿Ya? Aquí no me conviene colocar todo esto en la calculadora porque de partida sería un poco complicado de escribirla. Pero sí me doy cuenta de que, por ejemplo, la raíz de 9, ¿cuánto vale? ¿Se puede sacar o no? ¿Es conocida? ¿La raíz de 9? Sí. Sí, pues. ¿Cuánto vale? ¿Tres o no? 3. Vale 3. Ya. ¿Y la raíz de 16 cuánto vale? La de 16 vale 4. Muy bien. Entonces, mira, vamos a reemplazar. La raíz de 16 vale 4 aquí y la raíz de 9 vale 3. Fíjate, vamos a hacer esta resta acá. 29 menos 4 nos queda 25. ¿Y la raíz de 25 cuánto vale? 5. Vale 5. O sea que esto me queda 5/3. ¿Y 5/3 qué es? Una fracción. Fracción. Es racional. Estamos bien entonces. Entonces ese también es racional. ¿Ya? Después tengo 1 más a la raíz de 121. ¿Ya? Pregunto de nuevo, raíz de 121, ¿cuánto vale? ¿Se puede sacar? 11 o no? No. Es 11. Entonces esta cosa sería 1 más 11, o sea, 12. ¿Y el 12 qué tipo de número es? Natural. Aparte de natural, Eh, irracional. irracional, ¿segura? Ah, no, racional. Pero mira, de nuevo, el mismo truco. 12 partido en 1 y lo transformé en fracción. Racional. Es racional. ¿Ya? Racional. Entonces aquí este sería racional. Y este último sí vamos a usar calculadora directamente. ¿Ya? Entonces tengo la raíz de 5 menos 1 y al cuadrado. Calculadora, entonces coloquemos. Va a ser paréntesis. Raíz de 5 menos 1, cierro paréntesis y eso al cuadrado. Ahí está escrito, ¿se dan cuenta? Y me da lo siguiente. 1,52786404 ¿Te dio eso o no? No lo saqué. A ver, sácalo. El cuadrado es cuando sale la X y el 2 arriba. Sí, Me aparece. Sí, lo mismo. ya, díctamelo. 1, 1, ya, 52, 78, ya, 64, 64, ya. Uno más. 04. 0,4, ya, ahí. ¿Eso no? Entonces, sí, entonces yo sé que eso continúa. Y volvemos a lo mismo, fíjate, ¿es un número decimal? Sí. Y se puede ¿Es pasar un... a fracción. ¿Se puede? O sea, sí, pues. Pero mira, fíjate, ¿tiene periodo? Ah, no, no tiene. No, no se No puede. tiene periodo, entonces eso como que es lo que impera más, po. Si no tiene periodo, no tiene periodo, entonces ¿en qué categoría caemos en esta situación? Irracional. Es irracional, ¿ya? Entonces acá, irracional. ¿Estamos listos o no?
¿Alguna duda, chiquillos? No, ¿No? ¿Se entendió? sí, sí. Cualquier cosa, bueno, ahí me están diciendo, me pueden hablar por el chat del interno de la plataforma. O si no, mañana nos toca de nuevo, mañana a las 11:25. ¿Hoy tan temprano? Sí, 11. pues teníamos en ese horario clase, pues. 11:25 hasta las 12, hasta la 1. Yo a esa hora estoy durmiendo. No, tienen que estar. No importa que esté acostado, pues. Ya, chiquillos, estamos listos. Ya, Ya, un gusto, se cuidan, nos vemos. igual. Ya. Díganle a los chiquillos que la grabación está lista.